Esta es una producción de Grupo Fórmula. Esta mañana tuve la ocasión de hablar con una académica distinguidísima, la doctora Jiménez Codinac. Ella pues es una historiadora, una profunda conocedora del proceso independentista, y le pedí que nos ayudara a entender por qué es tan relevante lo que va a ocurrir mañana. Escúchela por favor con atención, porque mañana vamos a poder pues contextualizar mucho mejor esto, qué significan los 200 años del Plan de Iguala. Esta es la conversación. Yo le agradezco mucho que en este bicentenario nos ayude a entender lo que significó ese plan y la relevancia que tiene este día. Doctora, muchas gracias. Bienvenida. Doctor Curcio, le agradezco mucho su invitación y me da una gran alegría poder hablar de un documento que finalmente es el documento fundacional de lo que es el Estado mexicano. Es el Plan de Iguala el que logra lo que había sido el anhelo de muchos años, de guerra civil, además, que va a ser la independencia. Sin ese plan, que es puede ser un plan de consenso, y que lo al rato vamos a explicarlo, pues no hubiéramos podido lograr una independencia sin tanto derramamiento de sangre, ¿verdad? Dos preguntas, una, digamos, de precisión histórica y la otra de valoración. O sea, el plan se debe a la pluma de Agustín de Iturbide, y le pregunto, ¿no era un plan ingenuo, voluntarista como tal? Mire, le voy a explicar qué ha pasado con ese documento. Sí, sabemos los historiadores, yo he visto 5 de los originales porque hubo varios. En aquella época que no había fotocopiadoras, se hacía de un documento importante por normalmente 5, y se podían hacer más originales, porque era la única manera de que se enviara uno a España, otro a Caracas, otro a Lima, a Cuba. Siempre había esa posibilidad. Los historiadores lo sabemos, y cuando no encontramos un documento en México, pues vamos a Cuba o vamos a España o a otro sitio, porque ahí va a estar el mismo documento. Bueno, se hicieron varios. El plan de Iturbide es de él, hecho por él, escrito por él. Que tenía 26 puntos, ¿o cuántos tenía originalmente? Bueno, tenía al principio 23 y después tuvo 24. 24 puntos. Les voy a contar cómo estuvo. Ese plan ya está escrito. Creemos entre octubre y noviembre ya estaba escrito por Iturbide. ¿Por qué sabemos que estaba escrito? Porque se lo van a enseñar a los diputados que habían sido elegidos para las Cortes de Madrid, que estaban en Veracruz esperando una fragata para poder salir a España. Todos lo revisan y lo ven. Se los lleva un amigo de Iturbide, Gómez de Navarrete, un abogado, y les dice de parte de Iturbide que ya no se vayan, que se queden y que sean miembros de este Congreso, que el Plan de Iguala está proponiendo que sea un Congreso ya mexicano, ¿verdad? Ya un Congreso nacional. Y le dicen, si nos vamos, van a sospechar las autoridades y pueden echar a perder este plan. Mejor nos vamos, allá los vamos a apoyar desde las Cortes de Madrid. Entonces sabemos que ya a finales de 20 ese plan ya existía. Yeah. El nombre verdadero del plan, doctor Curcio, es Plan de Independencia de la América Septentrional. Le llamamos de Iguala porque el día del 24 de febrero fue proclamado en la villa de Iguala, y por eso todos le conocemos el nombre, y porque además lo que se proclamó ahí, ya los escritos de ese día ya dicen Iguala 24 de febrero, y ya se le conoce así. Pero en realidad, si usted ve todos los originales, tanto el que está en la Library of Congress, los que están en el Archivo General de la Nación, el que tiene el Centro Carso y el que tiene la Catholic University of America, que no es el único, como han dicho las noticias, no, hay varios. No. Hay una confusión con el acta esta de, digamos, de independencia del país, ¿no? Que de todas maneras no es la única, creo, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que el joven que fue supuestamente y descubrió eso, pero pues no tenía muchos conocimientos históricos, la confunde y dice que hubo solo 2 y que uno se quemó. Está confundiéndolo con el acta que está manuscrita. El acta de independencia del 28 de septiembre está manuscrita. Había 2. Sí, una se quemó en el Congreso en 1872, cuando se quemó el Congreso en Palacio Nacional. Pero la otra, la que eran 2 las que existían con las firmas originales, se salió del país en época de Lucas Alamán, que muy triste dice que un empleado infiel del gobierno la vendió a un extranjero. Pero después regresa a México, ¿no? Y está en el Archivo General, ¿no? Sí, lo que sucedió es que en el siglo XX un abogado mexicano la consiguió, la compró, me imagino que en una subasta en París, y la regaló
y está en un archivo de la Nación, está de hecho en una, sí, ahí la tienen, creo que tiene obligación de enseñarla una vez al año, pero ahí está la original con las firmas manuscritas. Hay varias que hay en varios sitios en donde ya fue impresa y son impresos. Esa no es la original sí existe. Y qué bueno que me la recuerda, porque en esa acta están los nombres de los que fueron los miembros del primer gobierno mexicano independiente, que fue la Junta Provisional Gubernativa, que también está explícita como promesa en el Plan de Iguala. Sí, bueno, claro. Oye, en ese plan de Iguala se hace alusión a la Constitución, supongo que es la de Cádiz, claro, que la van a acatar, salvo en el tema que tiene que ver con la independencia, ¿no? Que no necesariamente se reconocía, bueno, no necesariamente no se reconocía desde España, ¿no? Mire, es que se ha repetido ad nauseam que el plan de independencia de la América Septentrional, que le conocemos como plan de Iguala. Fue... él nació en una reunión de reaccionarios o de serviles en la Casa de Ejercicios de la Iglesia Profesa. Eso lo dice Vicente Rocafuerte, que era una persona que nacida en Guayaquil, era de lo que hoy es Ecuador, y él escribe en 1822, es el primer trabajo que hay sobre el imperio de Iturbide, que se llama Bosquejo ligerísimo de la Revolución de México, desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide. Pero hay que decir quién era Vicente Rocafuerte. Es enemigo acérrimo de Iturbide. Era republicano ya desde antes. Era amigo de varios hispanoamericanos que habían estado en Londres. Él también había estado en Londres. Habían viajado juntos. Y cuando él pasa por la Ciudad de México, estas personas que eran opuestas, por supuesto, al imperio de Iturbide, le piden que haga un escrito para que los Estados Unidos no reconozcan al imperio mexicano. Entonces hace un librito, pero en realidad si usted lo lee, pues es más que un libro, es un libelo. Es impresionante el número de adjetivos negativos. Yo le conté en un solo párrafo 27 adjetivos. Y él es el que dice lo siguiente, dice que ese plan, así, él dice así, fue hecho en la Profesa por un grupo de serviles. La palabra servil en las Cortes de Cádiz de 1812, de 10 a 12, significaba los antiliberales, los retrógrados. Y él así les llama a estos supuestos autores o los que prepararon el plan. Eso no es cierto. Sabemos hasta por los archivos de la Profesa que eso ni existió. Bueno, Agustín, doctora. Sí, se sigue diciendo, y bueno, parte de la historia, la forma en que fue estigmatizado Iturbide, hasta la fecha nos acompaña. Pero la idea de la solución monárquica, yendo a Fernando VII, que después lo vemos también en los tratados de Córdoba, Agustín Iturbide creía firmemente en esto. Hay incluso una línea accesoria, ¿no? Hay como 5 ahí como opciones antes de él proclamarse, o que el Congreso lo proclamara emperador. O sea, la solución monárquica creían francamente, por eso le preguntaba si era un poco ingenuo o voluntarista el plan, si era realmente una solución, digamos, políticamente viable en ese momento. Mire, don Leonardo, aquí los historiadores tenemos que ponernos exactamente en el tiempo y en el espacio en que esto sucedió. Estamos hablando del año 1820-21. Es el momento que se le ha llamado, en todo el Atlántico, es el momento de 3 revoluciones. La primera es la de los años 20, muy importante. Hay revoluciones en el mundo atlántico. Está la primera de enero de 1820, el pronunciamiento de Rafael Riego, ¿se acuerda? Cerca de Sevilla, para obligar a Fernando VII a jurar otra vez la Constitución. La Constitución. Bueno, pero el himno de la República Española es el himno de Riego. Pues claro, por eso, porque él obliga, ¿verdad?, a Fernando VII a volver a aceptar la Constitución. Bueno, ese pronunciamiento tiene un gran eco. Va a haber revolución en el Piamonte, que es la península itálica, en Nápoles, en Portugal, en Grecia. Son revoluciones todas liberales. ¿Y sabe qué piden? Todas piden una constitución como la de Cádiz. Ese es el modelo de la época. Es la más avanzada, es la de vanguardia como constitución liberal. Una monarquía constitucional. Como en su momento se planteó también la Revolución Francesa, pero quizá eso ya se harina de otro costal, ¿no? Pues la Revolución Francesa no pidió exactamente pero sí es el modelo de la época de 20 a 25, es la monarquía constitucional. Usted acuérdese que cuando Grecia logra su independencia, ¿qué hacen?
traen a una familia alemana que es la que va a ser los que reinen. ¿Qué hace la Revolución Belga, que es de la segunda oleada revolucionaria del Atlántico, que es del año 30? Lo mismo, en el momento que logran la independencia, instalan una monarquía constitucional y es Leopoldo I, alemán, de una familia alemana, que es el padre de Carlota, el que va a ser rey. Ese modelo de traer lo que dice el plan de Iguala, un monarca ya hecho. No querían invenciones, querían alguien que fuera... la monarquía constitucional en el momento es como una transición suave, porque el problema que hay ahí... Y del absolutismo puro a un monarca regular, que fue, digamos, el experimento del 12 al 20, ¿no? Que Fernando VII finalmente no acepta. Pero ¿creían que en algún momento Fernando VII iba a aceptar eso? No, yo creo que le voy a decir por qué lo han de haber hecho. Fíjese usted algo muy interesante. Los diputados estos que se habían ido a nuestros novohispanos, que conocían ya el plan de Iturbide, hacen un plan muy igual y lo presentan y se los van a rechazar en las Cortes de Madrid. Pero ellos, ahí está Ramos Arizpe, está Michelena, están varios. Y todos ellos, está Murphy, está Gómez de Navarrete, y ellos presentan ese plan, pero consiguen algo muy importante, que se envíe como jefe político a la Nueva España, es decir, el último tipo de virrey, porque así hasta llamaban jefes políticos, que sea un liberal, pero de los más importantes de España, don Juan O'Donoghue. Entonces, yo creo que Juan O'Donoghue ya sabía a qué venía. Y además, eso de Fernando VII lo necesitaban decir en ese momento, le voy a decir por qué. Es el momento de la gran fuerza de la Santa Alianza, de países muy fuertes que están amenazando las independencias, en serio. De hecho, lo van a hacer con España. ¿Usted se acuerda de la entrada de los 100,000 hijos de San Luis en 1823, que acaban con el trienio constitucional y viene la persecución otra vez muy fuerte de los liberales, porque la Santa Alianza apoyaba eso? Entonces yo creo que ellos están midiendo, ¿verdad? No dicen que sea solo Fernando VII, cualquier miembro de la familia. Ahora, yo quisiera decirles que hay otra razón, hay razones también ideológicas. En ese momento fue muy famoso, ya ahora no, un libro que llegó a Veracruz en 1817, eran 2 volúmenes, que se llaman De la Revolución Actual de la América y de las Colonias. Y este libro es de un liberal francés, un sacerdote que había sido el capellán privado de Napoleón I, escribió 75 obras, de las cuales la Biblioteca Nacional tiene 33 aquí en México. Pero ese libro dice algo que está muy ligado al plan de Iguala, que se ve que Iturbide y todos sus amigos abogados y militares lo leyeron, y todos los que, uno lo ve en los folletos y lo ve en los discursos, y él, sobre todo en los sermones también, todos lo citan. Este señor, en esos 2 volúmenes, dice que México tiene que ser independiente, que por naturaleza ya le corresponde. Él tiene esa teoría de las colonias que dice que una colonia es como un hijo que llega a la madurez y el padre la tiene que dejar ir por la buena. Que se ve en el plan de Iguala, ¿no? Cuando dice igual que Roma, llegó su momento y dio efectivamente eso. Oiga, y ese es el tema. Y el tema de la religión que aparece en el primer punto, era un gran cohesionador, era un facilitador, digamos, del paso de la dependencia a la independencia, o sea, la emancipación del país. Pónganse a pensar que cuando nosotros decimos iglesia, a veces nos imaginamos que es la jerarquía, ¿no? Iglesia quiere decir comunidad, asamblea de todos los que estén bautizados. La Nueva España en ese momento, pues, ¿cuál única iglesia había? La católica. Si usted es el primer punto del plan, ¿no? ¿Sí? Pero acuérdense que la Constitución de Apatzingán dice lo mismo, que la Constitución de Cádiz dice lo mismo, la defensa de la religión católica. ¿Usted por qué cree que los del Piamonte, los de Nápoles, los de Portugal querían el modelo constitucional de Cádiz? Porque dice eso, porque son países católicos. Entonces todos esos, por eso, en eso coinciden. Era muy difícil que en ese momento hubiera un secularismo tan avanzado como va a haber después en el siglo XIX. Eso no existía todavía. ¿Y sabe qué, don Leonardo? Es muy importante eso, lo que usted está diciendo. Tenemos que tener cuidado. Hay un fenómeno que se llama presentismo, que le inyectamos al pasado preocupaciones y experiencias de actuales. No se puede para otras épocas. Tenemos que entender en su momento y en su espacio y en los conocimientos y informaciones que ellos manejaban. Y eso es lo que yo quisiera decirles. No era nada raro que defendieran la religión.
No es nada raro a lo normal. Por eso la consultamos, es muy importante leer las cosas en su contexto y ver la importancia que tenían. Oiga, Vicente Guerrero, ¿qué papel juega en todo esto? ¿Él en algún momento es, digamos, redactor del plan o lo conoce ya terminado? Cuéntenos, ¿qué sabemos de esto? No. Mire, el caso de Vicente Guerrero, claro que es muy importante, es uno de los últimos reductos de insurgencia que quedan, pero quedan por la situación también geográfica de donde está Guerrero, porque son montañas inaccesibles, difíciles, no era tan fácil sacarlos de ahí. Yo creo que Guerrero es un caso muy interesante porque él desde la época de 10 en adelante, desde 11 sobre todo, está participando en insurgencia. Y yo creo que en ese sentido es muy simbólico. A mí se me hace que hay que ser sinceros. Es importante, pero no pudo haber redactado, porque no sabía ni leer y escribir. Todos sabemos que le escribían y le leían los textos. Iturbide lo dice, que él lo escribió solo, y sí, se ve que es él el que está escribiendo, porque hay que leer. Iturbide escribe mucho. Una persona que escribió cartas por todos lados, es parte de su logro. Escribió muchísimo, por todos lados, autoridades, grupos, instituciones, a todas les escribió convenciéndolas. Bueno, no tiene nada que ver que no lo haya escrito Guerrero, pero sí lo asumió cuando lo platica con Iturbide. Sabemos que se vieron, no se vieron en Iguala. Guerrero nunca estuvo en Iguala con Iturbide. ¿El famoso abrazo es un símbolo? Es un símbolo. Sí, debe haber habido una reunión y un abrazo, pero muy posible fue en Teloloapan, que está cerca de Acatempan, porque Teloloapan es donde estaba precisamente, pues estaba allí el cuartel general, ¿no? Ahí estaba el cuartel general. Entonces sí, pero sabemos que fue el 14 de marzo. No, el 24 de febrero, obviamente que no estuvo ahí Guerrero. Pero mire, lo que ha sucedido, y ustedes se acordarán muy bien, como yo, de un decreto presidencial de Luis Echeverría en 1971, que declaró, imagínense, por un decreto que el único consumador de la independencia era Guerrero. Y yo conocí la persona que le hizo el texto cuando fue a Iguala a hacer toda esta proclamación, y ahí le prohibieron que se mencionara el nombre de Iturbide, solo se hablaba de Guerrero en Iguala, que no estuvo presente. En esa situación estamos. Yo creo que para ser un pueblo maduro tenemos que entender ese momento, y nosotros no somos jueces. Cada una de estas personas, yo creo, tiene que tener su papel. Yo creo que tanto Guerrero como Iturbide amaban profundamente a su patria. Claro. Eso es notorio en ambos. Y trataron de encontrar una solución política viable en esos momentos, ¿no? El propio plan para la América Septentrional, lo que hoy conocemos como el plan de Iguala, hablaba de esto, ¿no? Después de tantos años de desangrarnos, encontrar un punto de acuerdo que es valioso políticamente. La idea de los colores de la bandera, digamos, en la bandera triangle, ¿de dónde vienen, doctora? Yo creo que hay que recordar que Iturbide estudió hasta los 15 años en el seminario de San Pedro, el seminario allí en Valladolid. Un Morelia, muchachito, ¿no? Sí, lo que hoy es Morelia, sí. Un muchachito que ha tenido esos años en el seminario, aunque sean pocos, es un muchachito que sabe ya los clásicos griego y latín, y que además sabe emblemática. Nosotros hemos perdido mucho de los conocimientos emblemáticos de la época, quizá para algunos hasta 70%. Y entre los colores emblemáticos hay tres, y son para las tres virtudes teologales: la fe, blanco; la esperanza, verde; y la caridad, rojo. ¿Por qué digo que Iturbide se basó en eso? Porque fíjese usted, religión, blanco; fe; esperanza, independencia, verde; unión, caridad, ¿no? ¿Y por qué digo que sí? Yo no tengo una prueba, he buscado en todo lo que he podido, en todo lo que he encontrado por años, y nunca he visto que él lo diga, pero hay algo. Hay una pequeña pintura que está en el castillo de Chapultepec, creo que es la sala octava, al inicio, en donde es la coronación de Iturbide, que es una alegoría. Está Minerva y Hércules y el tiempo, lo están coronando, pero a su lado, en tres tronos, está sentada la fe de blanco, de verde la esperanza y de rojo Mira. Ahí están las tres con él. ¿Por qué? Claro. Tiene más sentido, pero hay algo extra para que él haya escogido tres colores, y las tres de las más importantes virtudes que hay, que son esas tres.
Bueno, yo creo que nos debemos de acordar que antes todas las monarquías absolutas usaban o un solo color en sus banderas o dos. Cuando viene la Revolución Francesa ponen tres, ¿se acuerdan? Sí, El blanco, el azul y el rojo. El rojo. Bueno, en esas generaciones de los 20, las naciones que quieren decir nosotros queremos cambiar, empiezan a adoptar tres colores, no dos ni uno. Y nosotros tenemos tres, lo mismo. Tricolor, claro. También tricolor. Libertad, igualdad y fraternidad. Mire qué interesante cómo aprende uno cosas. Doctora, no sabe cuánto le agradezco el tiempo que ha estado el día de hoy conversando con nosotros. Recomiendo ampliamente que revisen su obra y bueno, pues nosotros la consultamos periódicamente. Muchas gracias, doctora Jiménez Codinac. Doctor Leonardo, igual. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.